tú me haces una pregunta y me dices, si yo volviera a hacer porno, yo te diría que no. Yo, en mi caso. ¿Qué tú te puedes llevar positivamente que tú recuerdes de esa relación que viviste con el bailarín Rafael Amar? Pues ¿Tú tuviste una relación sentimental con el presentador Jorge Javier? Pero a mí me han ofrecido para hacer una película de 300, 200 euros y yo he dicho que no. Este programa llega gracias a Puerto de Indias, confía en tu origen. Voice Bar, en la calle Diputación 174 de Barcelona. Pink Ladies, peluquería y estética. The Moon, en la calle Villarroel, número 60 de Barcelona. Aquí estamos una vez más con Joel Ramírez más Hot. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos ustedes que desde ya activan esa campanita para recibir nuestro contenido. También un abrazo les tengo que dar a todos los que nos ven allá en Latinoamérica a través del canal vid.tv. Ahí estamos nosotros cada semana. De verdad que sí, muchísimas gracias. Nosotros desde aquí, desde Europa, para ustedes en Latinoamérica y para todo el mundo, pues siempre tenemos un contenido para su agrado. Y hoy yo tengo un invitado que tengo que decir que hace mucho que yo quería tenerlo aquí, porque hay tantas cosas que hablar con él. Y este invitado, este joven, pues no solo se dedica al mundo de la pornografía, es que ha sido mister, es que también es modelo, es influencer, le gusta el fitness, en fin, vamos a hablar muchas cosas con él, pero yo sé que sobre todo tiene un corazón humano y unos sentimientos que para todo su público y el que no lo conoce y el que lo odia y demás, él tiene este pedacito de corazón para ustedes. Con nosotros un placer recibir aquí a Klein Kerr, que está conmigo. Hermano, bienvenido. Hola, buenas tardes. Yo de verdad que sí feliz, como digo, de que ya estemos conversando aquí. Porque es que yo digo, Klein, que tú eres dentro del porno, dentro del modelaje, dentro en lo que es el entretenimiento, tú tienes mucho aquí en España, mucho que Bueno. hablar y ha aportado mucho también. Pues bueno, la verdad que sí, bueno, la verdad que me cuesta muchas veces reconocer de que soy muy reconocido. Sí. Y la gente me dice, bueno, cuando me paran por la... Bueno, yo salgo por la noche, ¿no? Típico. Y a lo mejor me piden una foto y yo me quedo como muy paralizado porque yo no me lo creo todavía que por ejemplo, el mundo del porno me ha dado ese nombre, ¿no? Y ese personaje, ¿no? Que bueno. Y entonces, bueno, pues yo sé que sí, pero la verdad es que también soy muy reservada muchas veces. Porque la gente, a ver, yo digo una cosa, yo estoy de fiesta y cuando me paran y tal, digo, bueno, vale, yo me la puedo hacer, pero a veces yo digo, un momento, yo tampoco soy Madonna ni tampoco, es que soy una persona muy normal, ¿sabes? Muy normal y corriente. Pero mira, vamos a hablar, porque a lo mejor es curioso, yo tengo en mis notas y la gente también se sorprenderá. Cuéntame entonces, ¿quién es? Porque tu verdadero nombre es Luis Jorge Vicente, ¿no es así? Sí, verdad. ¿Y quién te dice ese nombre? Por ejemplo, hoy en día, ¿quién te dice Jorge? ¿Quién te dice pues ese mira, nombre? mi nombre lo conoce muy poca gente, pero muy poca gente. Sí. Pero vamos, de hecho nadie. Tú dices Luis Jorge y dices, pero ¿quién es ese, sabes? Entonces, Klein Kerr empieza porque, bueno, yo salía con unos amigos y, bueno, de esto que te ponen como un apodo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, y Klein significa, en alemán significa pequeño. Ok. Por la gente a lo mejor, porque se piensa, o la gente me dice, de Calvin Klein, lo más gracioso, ¿no? Pero nada, y mis amigos me lo pusieron porque yo era el más pequeño de la pandilla, entonces, bueno, cuando tú le vas poniendo a uno, pues, este es el gordito, este es el tal, entonces me pusieron Klein por eso, ¿sabes? Y entonces yo dije, cuando empecé el mundo de la porno, me tenía que poner un nombre artístico y la verdad que Klein siempre me ha gustado, no sé por qué. Y yo dije, bueno, pues me pongo Klein Kerr, no sé. Ah, pues mira qué bien. Y ha enganchado, que como tú dices, hoy en día yo creo que todos te conocemos por este nombre. Por eso, nadie... El Luis Jorge Vicente no, es una persona totalmente. Pero ahora yo te pregunto, por ejemplo, Luis Jorge Vicente y Klein Kerr, estas dos personalidades, ¿qué tienen de diferente? O tú puedes llegar a ser, hay en un momento de la vida que tú eres Luis Jorge y en otro momento sí eres este personaje que ha vendido de Klein. Pues a ver, te cuento. Yo creo que no sé, a ver, que creo que Luis Jorge y Klein Kerr soy la misma persona, simplemente
que cuando, por ejemplo, he hecho películas, ¿no? Y me he metido en el papel que me tengo que meter, a ver, a lo mejor ahí pues la gente me ve o con un morbo, con un fetichito, no sé, yo ahí ya se lo dejo a la gente. Pero en realidad, a ver, es que yo creo que soy, no sé, yo tengo una personalidad muy, ¿sabes? Muy, ¿cómo te quiero decir? Muy... O sea, tú me quieres decir que Klein no tiene mucho de diferencia del Jorge, no, exactamente. Sino que los personajes que va haciendo, tu vida profesional, pues es lo que tiene que vender y es el personaje, pero en realidad son la misma persona que no. Porque yo te pregunto porque hay muchas figuras, muchos influyentes, que sí para las redes o el nombre que se hacen llamar, como hablamos, tú tienes este nombre para, como ya te conocen, como te ha dado a conocer. Como un personaje. Pero exactamente, entonces te pregunto que si esto que nosotros conocemos, en realidad el Luis Jorge es ese, o tiene algo de diferente. Bueno, a ver, yo creo que Luis Jorge se quedó un poco atrás en los años ya. Y bueno, yo creo que Klein Kerr, bueno, pues no sé si lo he hecho yo así, o he crecido con esta persona, ¿no? De lo que soy yo ahora, el hombre que soy y el hombre que quiero ser. Entonces me siento muy orgulloso de lo que es Klein Kerr, porque soy una persona que bueno, somos amigos de mis amigos, soy una persona muy normal, muy corriente, que no me meto con nadie, voy a mi vida, voy a mi historia, que si tengo que ayudar a alguien le ayudo. Entonces, eso es lo que quiero ser. Mira, pero tú también fuiste Mister. Yo tengo en mis notas que tú fuiste Mr. Gay Badajoz, ¿no? Y Mr. Cáceres. Vamos a hablar de esa época. Vamos a trasladarnos, acuérdate tú, unos años atrás, cuando tú eras el Mister. ¿Qué tú recuerdas de esos momentos? Algo así que tú digas, mira, es algo que recuerdo siempre de esa etapa que viví en mi que tú me puedas contar así. Pues a ver, tengo muchas anécdotas porque ahí es donde empecé y donde tenía muchos sueños que bueno, pues el mundo de la moda siempre me ha gustado, ¿no? Y bueno, y apostaron por mí y bueno, y luego fui elegido, fui a Mister España también, que fue el último que acabó. Y la verdad que aprendí mucho, es un aprendizaje, ¿sabes? Muy... que la gente se piensa muchas veces y dice, bueno, no has ganado, pero es que no es todo ganar, ¿sabes? Yo me llevé una experiencia inolvidable, que la pasaría, me encantaría... Bueno, de hecho, date cuenta, mira, me has hecho esta pregunta y tengo ahora el que era estilista de nosotros y el coreógrafo, ahora es el director de Mr. Mundo no sé qué, y date cuenta, estos días he estado hablando con él, que se llama Olmedo, y me dice, madre, Klein, bueno, él me llama Luis, pero bueno, yo digo Klein, y joder, que has cambiado, que no sé qué, y date cuenta cómo son las cosas que tengo muchos amigos de mi época de la moda, entonces bueno, pues mira, me recuerda muchas cosas, muchas bonitas y el aprendizaje, ¿sabes? Eso es lo que más. Y por ejemplo, desde niño tú soñaste con todo lo que ha pasado con tu vida, tú decías, te visualizaba así, de que de Klein iba a hacer todo lo que ha alcanzado. Bueno, a ver, lo del porno nunca lo pensé. ¿Nunca de niño te pasó? No. De hecho, es que tengo que decir que a mí el porno no me gusta. Ah, no. No. ¿No te gusta el porno? ¿No eres consumidor de porno? No, de hecho, date cuenta, muchas veces que a lo mejor, yo qué sé, yo estoy en casa y a lo mejor está con un chico, y es que de verdad no, a ver, yo, es que ni lo pongo, es que no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que no soy una persona, o por ejemplo tú me dices, ¿cuál es tu actor favorito? Es que no tengo ninguno. Ya. O que, no, soy, a lo mejor llámame raro o llámame, pero es que a mí el porno no me gusta. Yo el porno lo hice porque, bueno, surgió y bueno, me dieron también esa oportunidad, también me lancé a la aventura. Y bueno, y porque mi exnovio era, cuando yo empecé con él, yo no sabía que era actor porno hasta que luego me lo dijo y él era actor porno, entonces bueno. Digo, o sea que tu exnovio, tú estás hoy en el porno porque de esta relación pues salió. Con mi exnovio. ¿Y por cuál Máximo era tu Piano. exnovio? Máximo Piano. Ya. Sí. ¿Y cómo fue esa decisión? Me imagino que, claro, estuviste con él y lo hiciste, una cosa que en ese momento, claro, fue por amor y todo. No, pues mira, lo hice. Pero ¿cómo fue exacto? ¿Cómo fue que tú decides así decir, sí, voy a hacer porno, donde ya tú venías de un mundo que era un poco diferente, porque ser mister, tener esta responsabilidad del modelaje y tal, como que no va muy ligado, te tiene que brindar como... Buscan como de vender una imagen muy, ¿verdad? Muy, con un contraste
totalmente No, claro, de lo que es el a ver, porno. te cuento porque, a ver, yo venía del mundo de la moda, que es Claro. diferente, claro, nada que ver, son Claro. dos mundos paralelos, Totalmente. ¿sabes? Dos mundos paralelos. Entonces, cuando yo empecé, a ver, yo cuando empecé con mi pareja, que lo conocí aquí en Barcelona, claro, él me contó, pues mira, te tengo que contar algo, lo típico que a lo mejor tiene un secretillo, ¿no? Y yo, claro, yo estaba asustado porque yo digo, pero, ¿qué me quiere contar? Porque él llevaba unos días. Pero claro, yo tampoco juzgo a nadie por lo que es, ¿sabes? Que yo iba a estar con él porque iba a estar con él, ¿sabes? Ya. No juzgo a nadie porque sea esto, sea lo otro, si es que yo miro el interior de la persona y ya está. Entonces, cuando él me dice, pues mira, yo soy actor porno, claro, pero no me pegaba mucho porque, claro, él, date cuenta, él es arquitecto, en su vida real, y él, un extra lo hacía y era actor porno, entonces yo me chocaba porque ese niño tan angelito, guapito, yo digo, ¿de verdad? Pero no ves, nunca lo juzgué, estuve con él. Y entonces, bueno, surge lo de actor porno porque él y yo nos hacemos una sesión de fotos juntos, Sí. así más erótica, más de no porno, juntitos, bueno, creo que te pasa alguna fotillo, no sé. Y entonces, de la noche a la mañana, a él le llega una llamada de los productores de men.com, que es donde ahí empecé, y Menaplay, que son dos productoras muy buenas. Y nada, y le preguntan a él, oye, por cierto, ¿tu novio no le gustaría grabar porno? Porque, joder, es un chico muy guapo, muy sexy, bueno, lo típico, ¿no? Sí, sí. Y entonces él le dice, pues Klein es que no se dedica al mundo del porno, es que nunca ha hecho porno, Klein es modelo. Y el Klein, y dice, pues mira, que le queremos hacer una propuesta y le queremos hacer una... Y te puedes creer que estuve como una semana pensándomelo, ¿eh? Sí o no. Porque, date cuenta, antes pagaban mucho. Ya. Por ejemplo, mi caché me lo pagaban. Yo, y te lo juro, no es por vender nada o por... Yo he dicho, yo grabo esto y lo grabo y... Por el dinero que a lo mejor lo he pedido, ¿sabes? Y a mí me lo han en el pagado. momento de tú entrar al mundo, a la el porno. industria, pues tú pusiste Sí, yo puse tu mi caché caché. y estos actos se te pagó. Sí, vamos. Entonces para mí yo dije, bueno, a ver, pues me lo voy a... Pero estuve una semana muy indeciso porque, claro, yo decía, esto me va a cortar al mundo de la moda. Claro. Esto yo... Entonces, y yo me lancé. Yo no sé qué pasó, me lancé. Y, No ya, sé. y ya una vez que entonces se da, que tú entras y tal, y el Klein comienza a hacer controversia y a dar este cambio de venir de la moda, del mister, y llega entonces a hacer porno. ¿Cómo fue para ti cuando tú salías ya por las calles que te conocían haciendo el porno y tal? ¿Tú recuerdas, no sé, las sensaciones que viviste en ese momento? ¿Cómo Pues fue? las sensaciones que viví y lo que viví así más... A ver, claro, me sentía más como... más conocido, ¿no? Porque claro, lo que te he dicho anteriormente, y yo iba a un bar y me pedían, estaba de fiesta, y me pedían una foto y yo digo, pero me quedaba así como sorprendido, ¿no? Como, Sí. Entonces me chocaba mucho que alguien pero digo, yo no me creo, o sea, es que no soy Madonna, así que... O por ejemplo, cuando he hecho así un bolo que me han pedido, y te lo juro, autógrafos, yo me quedo como muy paralizado porque me cuesta, Claro. ¿sabes? Que todavía, yo digo, no sé, y es que yo no sé, soy una persona muy normal, ¿sabes? Entonces, claro, esas cosas para mí me chocaban, ¿sabes? Claro, o sea, mucha gente te alababa, mucha gente, pero también viene la gente que te hacía a lo mejor crítica, Sí, claro, hay críticas buenas y críticas malas. Claro, en ese momento, y entonces yo me imagino que para ti es lo que me dices, estaba entre como la espada y la pared, pero ya una vez que eso pasó, el Klein comenzó a darlo todo y entonces cada vez más iba creciendo tu carrera, ¿no? De una manera con el porno y tal, que bueno, hoy en día mira dónde ha llegado. Ya. Por Bueno, ejemplo, ¿tú te acuerdas como cuántas escenas tú tienes pues te grabadas? puedes creer que, Nunca es que la... no las he contado ni No. sé, te lo juro, es que lo que te he contado, como no me gusta el porno, y además no veo porno, no consumo porno, entonces es una cosa que tampoco, a ver, no sé cuántas películas, pero sé que muchas he hecho. Como por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú ya dentro de la industria? Pues a ver, yo con Mediqué y con Facu llevaba 5 años, pues casi 7 años, 8 años más o menos, ¿eh? Sí. ¿Y tú, Clay, piensas, a ti el porno de todo en la industria, tú no te arrepientes, económicamente te ha... Que se me ha dado... A ver, Sí. yo te quiero decir algo, a mí yo no puedo decir malo del porno porque me ha dado muchas cosas buenas Sí. y he aprendido mucho, Sí.
he vivido muchas cosas bonitas, he viajado mucho, he conocido mucha gente interesante. Entonces sería desagradecido si yo digo que el porno es malo o ha sido... No, para nada. Tengo que decir que he tenido la suerte o la circunstancia, ¿no? De que ha sido una experiencia para mí muy, muy bonita, a la cual tengo muchos recuerdos. Y la verdad que, bueno, para mí ha sido una etapa, porque, bueno, ya no lo hago, ya no, ¿sabes? Ya no hago porno. No, ya tú has dejado de... A ver, no lo he dejado así, porque, bueno, de hecho, mira, date cuenta, el otro día me ha llamado productor del mes, que si quería otra vez. Lo que pasa es que estoy ahí porque yo ahora me siento en mi vida en otra etapa. Sí. Y yo creo que todo en esta vida tiene etapas, ¿no? Entonces tú como persona vas evolucionando y vas... Pues bueno, pues esto es una etapa de mi vida y esto ahora es otra. Y entonces, bueno, como tengo ahora otros enfoques a lo que voy, a lo que quiero, entonces, bueno, no lo sé. Pero no te has arrepentido, pero no me arrepiento. No me he arrepentido. De tu pasado, hombre, exacto, no. Si tú me haces una pregunta y me dices si yo volviera a hacer porno, yo te diría que no. Yo, en mi caso. No, yo te digo que no porque a mí me iba muy bien en el mundo de la moda y yo creo, a mí eso me cerró muchas puertas. Sí. Ya. Entonces, claro, a mí eso, para mí me pegó un volcón, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como que, joder, tío, ¿sabes? Y, por ejemplo, solo un hecho que tú me digas, una palabra que tú puedas decirme o algo específico que tú hoy te sientas orgulloso del porno, ¿qué sería? Que yo me sienta... Sí, de lo que tú has hecho, a donde tú has llegado, gracias a lo que estamos hablando de que tú no te arrepientes y que sí, el porno. Algo que tú digas, este hecho preciso o una palabra que tú puedas describir todo lo que te has convertido. Sí, por eso lo que te he dicho, que yo le tengo que agradecer mucho, ¿no? Al porno también, porque también la gente me ha conocido, bueno, esa parte, ¿no? Pues que quién es Klein Kerr, ¿no? Ese personaje, ¿no? Entonces también me siento muy, muy querido por mucha gente que a lo mejor, pues yo qué sé, no conozco, ¿no? Y la gente tengo ahí como mi fan, ¿no? Como dice Entonces para mí eso, bueno, tengo que decir que, pues que, no sé, me siento como, no sé cómo decirte, pero... como contento, ¿sabes? Como tengo ese agradecimiento. Pues mira, vamos a brindar por eso entonces. Pues nada, mira. Por el Klein que se ha convertido hoy, ¿no? Salud. Sí, por el hombre que soy. Y ahora vamos a hablar. Tú me dices que a ti no te gusta la pornografía. Y entonces, ¿qué le gusta a Klein? Cuando Klein está en pareja, ¿qué tal? Tu novio a lo mejor no te pide, no sé, ver una peli o tal. Entonces, porque yo creo que todo el ser humano tiene como este momento que le gusta, que le atrae. Sí, ese morbo, ¿no? Que cada uno tenemos un morbo, ¿no? Claro, claro. Pues mira, Klein Kerr, mira cómo es. Yo cuando estoy con pareja, soy muy fiel. Soy una persona muy celosa. Soy Leo. Es que los leo. O sea, ¿tú te consideras celoso? Sí, yo soy muy celosa. ¿Tú le has hecho celo a tus parejas? Sí, hombre, claro que sí. Soy un poco malo. Sí. Soy malo. Y entonces, claro, a ver, pero Klein es una persona que, date cuenta, soy una persona muy tranquila de mi casa. La gente se piensa que Klein, no sé, siempre, a lo mejor porque me ven de fiesta o tal, pero soy una persona que, date cuenta, ¿te puedes creer que me encanta ver, estoy todo el día, bueno, Netflix, yo creo que para mí es o Netflix o leo, o también en mi vida actual también tengo mi trabajo, entonces claro, yo hago varias cosas, ¿sabes? Entonces soy muy creativo y, por ejemplo, ahora me está dando mucho por la pintura también, la he descubierto y la verdad que me está gustando. Entonces, yo creo que soy un chico muy normal. A lo mejor pues un poco hasta aburrido, ¿te puedo creer? Sí, Mira, ahora que estamos hablando así de pareja y tal, pero para nadie es un secreto que tú sentimentalmente te has relacionado con muchas figuras conocidas de España, y hay una relación que se vivió mucho, la gente se volcó, comentó y tal, que tú fuiste foco de atención de la prensa nacional y tal, y es con el bailarín Rafael Amargo, Rafael Amargo. No vamos a vivir de tal y tal, pero yo quiero me puedes hacer cualquier pregunta porque yo entiendo, con toda la naturalidad y con toda la verdad. Que sí, te agradezco, te agradezco, pero lo que quiero decirte es que no vamos, porque ya vamos a contar cosas sobre que ya
se dicho y que sea. Pero yo lo que quiero es que de esa relación, por ejemplo, tú me digas qué tú te puedes llevar positivamente, que tú recuerdes de esa relación que viviste con el bailarín Rafael Amar. Pues mira, gracias que me hagas esta pregunta, porque con él aprendí muchas cosas, ¿eh? Él es un hombre muy oculto, Sí. muy oculto y muy interesante, que la verdad es muy divertido. Sí. Entonces aprendí mucho con él, muchas vivencias, estuve con él y claro, y luego como estuve también de gira con él, que iba para atrás, para adelante, y la verdad que no, de verdad, no tengo que decir nada malo de él, porque al revés, nada malo. Pasó lo que pasó, porque bueno, yo ya estaba harto y también un poco, bueno, fue todo así un poco. ¿Y qué fue lo que pasó? Exacto, que todo terminó. Para terminar Pues, este tema, por ejemplo, con él, ya tú me diste exacto que le agradece y ha aprendido mucho y tal. Sí, aprendí. Pero, ¿por qué tú puedes contarnos a ese momento que cuando terminó, por qué terminó tu relación con él? Terminó porque, a ver, yo estaba con él y estábamos bien, pero volvemos así un poco y para atrás, entonces él se pegaba muchas fiestas, hubo momentos y hubo cosas que yo estuve delante, entonces yo estuve ahí, y entonces yo aguanté muchas cosas que yo veía que él me prometía unas cosas que luego no era la realidad lo que él decía de otra, se contradecía, ¿no? Ya. Entonces, claro, yo lo ponía en una balanza y yo decía, a ver, sí, yo lo quiero mucho, tal, pero luego decía, este hombre no va a ser para mí, ¿sabes? Ya. No va a ser para mí porque yo tampoco quería eso, ¿sabes? Ya, a lo ya, que él quería ya. todos los días, y para mí eso me consumió un poco, me desgastó. Ya. Entonces, claro, yo digo, vale, pero me quedo con las cosas bonitas que él me dio y aprendí, y entonces para mí ya está, no tengo que decir más nada, la verdad. Y por ejemplo, otra relación que también se comentó mucho, Sí. que no sé, pero vi en algunos artículos de prensa también, que fue que, ahora yo quiero que tú me la Vale. confirmes, ¿no? ¿Tú tuviste una relación sentimental con el presentador Jorge Javier? No, eso fue que no sé, te lo juro de verdad. A mí me invitaron al programa, fui, Sí. bueno, 2 o 3 veces. Y bueno, y la verdad que yo no sé, nos llevamos muy bien, pero nunca he tenido nada con él, de verdad, no. Ya. No sé la gente cómo se hizo ese bulo, o la gente ve más allá de la televisión, ¿no? Porque Ya. también puede ser, bueno, tú ya sabes también cómo es Jorge Javier, ¿no? Es muy pícaro, siempre está. Y la verdad que tengo que decir que me ha tratado con mucho respeto, siempre todas las entrevistas cuando he sido invitado al De Luz. La verdad que tengo que decir que chapó por él, porque con una educación para mí me ha ayudado. No ha ido tampoco a la hora porque cuando fui a hacer la entrevista no ha ido a machete, ¿no? Como otros, por ejemplo, otros colaboradores que a lo mejor pues sí fueron o iban más para mi vida un poco más Entonces, bueno, no, él con todo respeto, con todo, no, la verdad que no tengo nada que decir, al revés. Mira, Buenas palabras. y si tú me tuviera que decir una persona del showbiz, un famoso, un actor, que sería la persona perfecta para ti, ¿quién sería? Así como que tú te imaginaras, esa persona que siempre tenemos platónicamente. Sí, en plan de... ¿Quién te gusta? Dime dos. Te voy a dar opción para que no sea una. Dos personas. Venga, vale, dos. Exacto. Vale. Que te gusten, que tú dirías sería perfecto y yo estoy enamorado, me derrito por él. Pues mira, de chica sí. me gusta Loren, que es para mí mi artista favorita. Sí. Loren. Pero ya a nivel de todo, sentimental, espiritual, como es ella, su música. Sí. Entonces ella para mí es una de mis favoritas. Y de hombre, sí. Ahí me has pillado, pero... Pero ¿cómo de hombre no vas a saber tú quién? Por ejemplo, dime un hombre del showbiz, un artista, que tú quieras hacer una escena porno, que si tú volvieras a hacer una escena porno, ¿con quién? No, vale, porque te pregunté fue alguien que vale, te guste, vale, alguien que tú digas, me gusta. Uno siempre tiene como un amor platónico, ¿no? Entonces, tú No tengo amor platónico. No, por ejemplo, te voy a poner ejemplo, ¿no te gusta? Vamos a ver, Maluma. Vale, sí. Imagínate tú haciendo una peli con Maluma, ¿no te gustaría? Pero yo creo que Maluma no la haría, ¿no? No, es que no es el caso. El caso vale. que sí pudiera hacer la posibilidad. Pues mira, me gustaría con Andrés Belencoso. Ok. Con el modelo, sí, siempre me ha atraído mucho.
A él. Sí. Con él tú volverías a hacer la peli, no importa. Yo con él no haría importa casi cuánto todo. te pagaría. Sale. No, da importa. igual. Con él es el prototipo de chico que podría, y bueno, me gusta, sí. Pero mira, Clay, tú por ejemplo, en las escenas, en las producciones que haces, a veces que me has dicho que cuando entraste a la industria, tuviste la suerte, por decir así, en ese tiempo de poner tu caché, de tal. ¿Tú eres de lo que tiene a la hora de grabar, que dice, pone tus condiciones, por ejemplo, con el chico, a la productora, tal? ¿Tú eres de lo que pones condiciones a la hora de grabar? Es lo que te he dicho, he tenido la suerte de empezar desde el principio con buena base, ¿sabes? Y también me he valorado, ¿sabes? Me he valorado y también he dicho, esto quiero hacer, esto me pega y esto no me pega. Por ejemplo, yo me han ofrecido hacer, y esto es respetable, yo no estoy hablando de nadie ni nada, pero a mí me han ofrecido para hacer una película de 300, 200 euros y yo he dicho que no. Ya. Pero yo, el ¿Tú valor... crees que la industria hoy está, por decir así, por el suelo? A ver, la industria del porno está mal porque como con esto de las aplicaciones de esto de OnlyFans... ¿Tú crees que le ha hecho daño, le ha afectado todo esto? Sí, de hecho, bueno, mira, le ha afectado porque cuando yo me han llamado y tal, y yo ya ves, me llevo muy bien con productores y yo, ya ves, tenemos esa confianza y lo hemos hablado. Sí, dio un vuelco a esto, por eso han bajado mucho los cachés, por eso la industria del porno no, o ya no pagan como antes. Entonces Claro. yo digo muchas veces, ¿te mereces ser actor porno por, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, alguien nuevo, un chico nuevo que quiera ser actor porno, a lo mejor porque, bueno, tiene sus sueños y quiere serlo, pero yo le diría a ese chico que se valorara y que... Pero eso ya cada uno, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Sabes, Joel? Que cada uno hace lo que quiera. Pero yo ya, como un consejo, yo de verdad no lo haría, porque eso ya se queda para toda tu vida, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, borrarlo eso así, no, vamos, es imposible. Entonces, yo creo que el valor que tú te das, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Tú me quieres decir que actualmente la industria no está pagando a la altura como para tú tener, exacto, de tú exhibirte y tener el valor, exacto, no, claro, por eso, entonces yo creo que... ¿Y será por eso entonces tú me dices que tú no grabas? ¿A ti te afecta más lo económico? No sé eso, simplemente, a ver, también todo es eso, tú cuando haces una película, pues claro, a ver, estás ahí, ¿no? Entonces yo tampoco digo, yo por 4 duros, es que yo prefiero hacer, yo te lo digo, prefiero hacer otra cosa, que a lo mejor se va a quedar 4 paredes, pero me van a pagar, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, entonces ese sería mi caso. Pero bueno, luego hay otros casos que, bueno, hay gente pues que lo hace porque, bueno, también son casos de, porque hay gente que lo necesita o vive de ello, ¿no? Porque no tiene otro recurso, ¿no? Pero yo le diría a toda la gente o la gente que quiere empezar o que, primero, que se valoren, ¿sabes? Porque si uno no se valora a sí mismo, es como que, ¿no? Si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso es bueno, ¿no? Que te quiera a ti, que tú te quieras y además tienes que saber uno también lo profesionalidad que puede ser, ¿no? Ya. Yo sé que cuando lo hago bien, ¿sabes? Y lo doy todo, Ya. ¿sabes? Toda la carne en el asador, ¿sabes? Pero con todo lo hago igual. Cuando voy a bailar, cuando voy a hacer una foto, cuando voy a modelar o cuando he hecho, ¿sabes? Entonces, claro, eso es importante, ¿no? También, si yo te ¿no? preguntara que tú tuvieras la decisión de solo dedicarte a un oficio de todo lo que haces, de ser gogo, de ser modelo, de ser porno, ¿cuál elegirías? ¿Cuál para ti sería la perfecta? Bueno, pues de todas esas 4 que me has dicho, yo para mí sería el mundo de la moda, ¿no? O hacer otra cosa, ¿sabes? Pero yo creo que en esta vida se puede hacer de todo, ¿sabes? Ya. Y si y hago una pregunta, ¿tú te has escondido detrás de tu popularidad dentro de la comunidad para poder ligar? No, nunca me he escondido, No. no. Es que, ¿por qué me tengo que esconder? O sea, te digo, tras la popularidad, tú sabes que cuando uno tiene una popularidad, la gente quiere llegar hacia ti, la gente es más fácil y es lo que te digo, cuando tú llegas a los lugares del foco de atención, Sí. todo el mundo quiere estar contigo, eso sí es verdad. la gente te ha Sí. visto y la gente quiere también irse a una cama contigo porque que el Clay es como es, porque han visto toda la intimidad de Clay, cómo es el Clay, si le gusta, si la tiene grande y tal. Entonces, detrás de todo eso que la gente conoce de ti, es lo que te digo, ¿alguna vez te ha pasado? Sí, ¿Te ha aprovechado de eso para poder ligar a alguien que te guste? No sé. Bueno, sé que he tenido
que he tenido muchos chicos, ¿no? A ver, está mal decirlo, pero no, pero... No está mal. Bueno, pero se ve así como muy prepotente, ¿no? Y la gente va a decir, pues mira, no es verdad, sé que tengo... A ver, yo sé que soy un chico guapo, que soy... Es verdad, lo sé. Pero vale, pero no sé, yo tampoco estoy... Cuando voy a ligar y tal, y cuando tengo a lo mejor, como te has dicho, tengo esa facilidad más, porque bueno, la gente ya me conoce, o por el motivo que sea. Entonces, bueno, yo sé que sí, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es que yo no veo si van por eso o no voy por eso. Yo veo más la persona de corazón. Ya puede ser feo o no feo o menos guapo, ¿sabes? Ya puede ser el chico más guapo del mundo, que a lo mejor si no me gusta no voy a ir contigo, ¿sabes? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, hay chicos rubios que me han venido detrás y a mí es que los rubios no me gustan. Ah, ¿no? No. Ya. Y yo puedo reconocer que ese chico es verdad guapo, Es guapo. Pero es que mi prototipo es otro, ¿sabes? Ya entiendo. ¿Sabes? Entonces... Mire, ¿qué le gusta a Clay? Ya es porque tenemos que ir terminando, porque ya, mira, esta conversación se pasa y ya casi tenemos que terminar, me dicen, producción. Pero cuéntame, por ejemplo, a Clay, ¿qué le gusta? En la intimidad, por ejemplo, cuando tú estás con tu chico, ¿qué te gusta? Por ejemplo, a Clay le gusta, Clay es de los tríos, de los cuartetos, de los quintetos, ¿qué le gusta? A ver, no te voy a mentir, sí, claro que he hecho trío. No sí, voy si ahí te ahora gusta, de Disney, si yo voy si ahí. te gusta. A ver. ¿Qué te gusta? Que sean 3, 4 No. o 5. Ya Es la pregunta. Vale. A ver, dime. Yo te voy a ser sincero. Si Sí. estoy con pareja, claro que lo he hecho, con trío, no trío, he hecho chill también, de esto de que se lleva ahora, pues claro que lo he hecho. No voy a ir de Disney, porque no soy un santo, ¿sabes? Porque no soy un santo. Entonces, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que esas cosas me han llevado a perder muchas cosas también. Sí. Entonces, me di cuenta de que eso me afectaba y como que no le sabía sabor, ¿sabes? Porque luego me dolía. Por ejemplo, cuando yo he hecho trío con mi pareja, wow, yo lo pasaba fatal por el hecho de lo que te quiero Que decir. tú eres celoso, me ponía muy celoso, veía que mi pareja estaba con el otro y yo digo, pero pues son cosas que no sé por qué. Y mira cómo, claro, porque es lo que te digo, nosotros como espectador, la gente que te ve a ti, a lo mejor esos miles de fans que te siguen, pues ven a un Clay que es abierto, que puede hacer tío, que puede ser esto, que puede ser el otro, y te ven también, porque yo digo, ustedes, la gente lo quiere, pero de una manera que sí que te quiere como ser humano, pero también la gente tiene un morbo y te desea, Sí, es una obvio. manera, Sí. es un poco diferente. Entonces la gente sí te ve y te compra de esa manera. Entonces es curioso, ¿no? Que entonces cuando se echan de pareja contigo, entonces Clay es el celoso. Clay no le gusta esto. Clay, bueno, pero mira qué interesante es ese dato, ¿no? Pues la verdad que sí, la gente tiene un concepto de que, bueno, me ven con esos ojos, ¿no? Con esos ojos de decir, bueno, Clay ya es actor porno y como hace esto, como hace lo otro, pues... Pero no, luego la verdad es lo que te he contado. Soy súper celoso, soy una persona que cuando estoy con mi pareja, a ver, ya lo que te he dicho, si estoy con una pareja ya no volvería porque para mí yo lo paso mal, no puedo compartirlo, ¿sabes? Ya, no puedo compartirlo ya. y no lo vivo bien, entonces para no vivirlo bien y estar mal, ¿para qué, no? Es injusto y además ya aprendí esa lección, entonces ya no aprendí y ahí ya dije, mira, ya, nada más. Entonces, y si no estoy soltero, estoy con quien quiera y entonces, Ya. bueno, ¿sabes? Actualmente estás soltero. Estoy soltero. Bueno, estoy ahí conociendo a alguien, pero bueno, especial, Ya. pero bueno. Que se porte bien entonces y que Sí, ya eso, sabes. eso, ya sabes eso. que tienes cosas. Mira, Clay, dime 2. Te voy a pedir 2 de los actores que tú ha hecho una escena que quisiera que tú los recuerdes y dices, me lo quisiera llevar a mi casa otra vez. ¿Cuáles serían? 2 actores. Vale. Que tú dentro de tu trabajo la pasaste bien. Vale. ¿Cuáles Pues serían mira, esos dos actores? Mira, tengo dos. Lucio San, Sí. me llevo muy bien y la verdad que trabajo siempre con él y las películas que yo he hecho con él, bueno, creo que he hecho una. Pero para mí, ya ves, será porque a lo mejor lo conocía hace ya muchos años, de Madrid. Y bueno, y él siempre me quería también para su productora, que él tuvo una productora. Pero la verdad que estuve muy, muy cómodo. Muy Sí, cómodo dime con él. otro. Y el otro, pues sería con Máximo Piano, mi ex, que también he hecho muchas películas con él. Y la verdad que... Pero entonces tú me estás diciendo, entonces tú todavía sientes algo por el Máximo No, Piano. para mí es que cabrón, para Pero mí yo es te como acabo de familia. preguntar 2. O sea, tú me tienes que decir 2 de tantas películas que tú ya ni sabes cuánto Ya. lleva. 2 que tú hayas dicho, pues mira, sí, son chicos que son guapos, que se ven bien y yo pudiera mañana intimidad en mi casa. Yo Pero te pregunté cuáles son de pero es esos que- 2, ¿no? Bueno, es que a ver, yo con Facu ya no, porque ya lo veo con otros ojos. Y Por él- eso, pues entonces vale. dime 2, dime 2. Vale, dos que me llevaría a mi casa, vale. Sí, ¿cuáles son? Pues a ver,
Bueno, uno sería Lucio Sí. y el otro, a ver, pues no sé. A ver. Es que estoy ahí pensando en los nombres, ¿eh? A ver, Pues mira. Y Carte. Venga, ya. Carte. Proyecto que tienes, a ver, ¿qué viene pronto? Si tiene algún proyecto que quisiera compartir con la audiencia, ¿qué sería que esperen tuyo? Pues mira, tengo un proyecto nuevo, que Sí. estoy ahí, en esta etapa nueva. Voy a sacar un tema, me voy a dedicar al mundo de la música, la un música, poco, qué guay. porque hay unos productores que confían en mí y bueno, y el proyecto me parece mágico y para mí es un sueño porque ya ves, también estudié música cuando fui pequeño. Entonces, bueno, para mí es un sueño que tengo desde muy atrás y digo, mira, parece que como que se está ahí... Pues se está cocinando eso y Se- pronto la gente pues Sí. verá eso de ti. Vamos a dejar tus redes sociales para que la gente entonces, sí, Vale. el que no te ha seguido, Vale, el que sí. se está viendo ahora conectando, pues que pueda conocer más de ti Por a través de, supuesto. vamos a decir, tus redes sociales. Pues bueno, mi Instagram es ker_Cle Sí. y luego mi Twitter es @clenker1. Vale. Solo uso esas dos, no tengo Vale, nada más. y OnlyFans no tiene para que la gente Sí, vaya a pues, suscribirse lo y pueda tengo, ver. Lo tengo, pero es que te puedes creer que no hago nada y No. tengo ahí te lo juro, no. Es que, y ahora menos porque ya ves, he estado viajando y además tampoco soy un chico de hacerme, ya ves que me han pedido actores. Pero es que no soy de eso, te lo prometo. Ya. Solo cuando, por ejemplo, he estado en mi casa, que a lo mejor está con algún chico, algún día de fiesta y a lo mejor te da, pues me he grabado así en tal, pero, o por ejemplo, un día que, yo qué sé, te levantas caliente, ¿no? Yo qué sé, y te hace lo más normal con un calzoncillo o tal. Pues eso así... y yo muchas veces digo, yo no sé cómo mi fan paga, ¿no? Porque es que no tengo nada muy interesante en en mi OnlyFans, pero bueno... Bueno, pues mira, Cle, agradecerte de verdad por Un venir gusto. a compartir con nosotros. Nosotros te deseamos que tenga todo el éxito y que es como Muchas gracias. que te decimos, siempre van a hablar. Sí, siempre para bien o para mal van a Vamos hablar. a gustar, no vamos a gustar. Es una situación que hay que aprender a vivir con ella, Con de ella. verdad. Pero tú, yo te puedo decir que lo poco que conozco de ti, me parece que eres un ser humano, pues, encantador, Muchas que gracias. tiene muchas aspiraciones de hacer las cosas y que el tiempo que tiene, de verdad que sí te ha hecho un merecedor de lo que eres hoy y de lo que todavía falta. De Yo creo verdad que sí, yo muchísimas mira, gracias. digo que lo que siembras recoges, ¿no? Y eso es verdad. Claro, Es claro. Un comentario que para mí está muy... Lo que tú siembras, lo vas a recoger. Eso está Así bien. es, así es. Y lo mejor es vivir. Exactamente. Ser tú, primero tú ¿Tú? y después el otro. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Nosotros en una próxima ocasión volveremos a reencontrarnos. Recuerda que puedes acceder a nuestro portal web que está en pantalla para que así puedas ver nuestras temporadas pasadas. Si quieres también algún invitado y demás, como siempre, envíenme sus sugerencias a través de nuestras redes sociales. Un beso grandote a toda la gente que nos ve en televisión en Latinoamérica. Hasta la próxima.